próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, un espacio enfocado especialmente a la prevención, promoción y bienestar de la salud. Días pasados habíamos hablado de lo que era la etiología en la parte del lenguaje y en la parte de la audición. Sin embargo, vamos a continuar porque el tema es muy extenso y realmente es muy bueno conversarlo, y más porque íbamos en la parte postnatal. Para esto tenemos a nuestra invitada Luz Marina Correa López. Ella es fonoaudióloga de acá del municipio de Andes. Bienvenida, doctora, de nuevo a este espacio de Signos Vitales. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y bueno, a continuar en lo que íbamos. Sí, claro que sí. Este es un tema súper importante, tanto para los niños como para los adultos, para aquellas mujeres que están en embarazo y que tienen todo el problema, saben todo el proceso de los niños en cuanto al crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Y cómo nos formamos también como seres y como individuos. Entonces, bueno, sigamos entonces en la etapa postnatal, en lo que íbamos. Listo. Bueno, íbamos en los modelos lingüísticos negativos y te decía ahorita, antes de entrar al set, que hay unas prácticas culturales y el por qué los niños varones, ¿cierto? Sí. Son más dados a consulta con fonoaudiólogo y con dificultades en el aprendizaje que las niñas. Sí. Usted va a cualquier sitio de atención y lo más común es que sean niños en etapa escolar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, el niño tiene de pronto un modelo lingüístico negativo, en cambio, las niñas culturalmente, es una práctica, nos mantenemos más con la abuela, con la mamá o con la tía que nos está cuidando, o sea, son modelos lingüísticos positivos que hacen que esa niña vaya a tener una mejor articulación, que sea, no es que dicen, ay, esta niña parece una vieja, habla como si fuera una vieja, y es por eso, habla como si fuera un adulto, porque tiene una cantidad de modelos positivos en la casa. Claro. A diferencia de los niños, a los niños no les gusta estar en sus casas, sino que les gusta estar afuera de sus casas, con modelos lingüísticos negativos. ¿Cuáles son los modelos lingüísticos? Sus pares. Sí. Entonces todos hablan mal y todos se estimulan inadecuadamente. Entonces el modelo lingüístico negativo puede ser favorable o desfavorable. Bueno. La meningitis bacteriana, las meninges son unas capas, digámoslo así, que protegen el cerebro, ¿cierto? Y estas a veces se infectan, digámoslo así, por cualquier bacteria. Entonces van teniendo el niño o niña fiebres muy altas. Las fiebres hay que tratar de controlarlas en edades tempranas, porque estamos en todos los signos postnatal. Sí. Que le sentimos al niño una fiebrecita, inmediatamente tratar de bajársela. Si no le baja, entonces vamos a acudir inmediatamente al hospital para que lo trabajen con el niño rápidamente, de tal manera que se le disminuya. Bueno, sí. Ahora, vamos, dentro de todo lo que habíamos hablado en el encuentro anterior, hay algo muy importante que es como una invitación que yo le hago a los padres de familia. Entre más temprana la edad se identifique la dificultad del niño, entre más temprana la edad, es más fácil que eso se supere, sí. ¿Cierto? Porque los niños, si nosotros los adultos hay algo que se llama la plasticidad en el cerebro. Entonces, el cerebro es muy complejo y hay unas áreas secundarias y terciarias que pueden servir como, digámoslo así, entre comillas, como cenicienta, ¿cierto? El niño tiene dañado esta área, pero si yo le trabajo
y detecto la dificultad que el niño tiene y empiezo a estimularlo, posiblemente no va a ser tan agudo lo que vaya a presentar en el futuro que otro niño que le atendieron ya muy tarde. Pues ya cuando esas etapas, cuando esa parte de la estimulación no es tan significativa, entonces es como una invitación a detectar. Y qué pena, doctora, yo hago como una interferencia en lo que estamos conversando, y es que muchas veces en los centros infantiles, que es donde se ve como el crecimiento y el desarrollo de los niños, se les dice como a las familias, venga, el niño presenta un problema, el niño no está bien, el niño tiene este problema de lenguaje, esta dificultad, lo vemos un poco distraído, ¿cierto? Y muchas veces lo que hace la familia es crear una barrera en la que dice, no, mi niño no tiene, no es que mi niño no tiene por qué, ¿cierto? Muchas veces los problemas, no sé, también auditivos y de lenguaje, ahorita lo hablábamos fuera de cámaras, y era como que no es que se dé también por las situaciones del medio, sino porque simplemente el niño tiene el problema, ¿cierto? O sea, puede recurrir, puede venir de una familia muy cómoda, que se le ha brindado todas las posibilidades, pero el niño tiene el problema. Entonces es como, no, mi niño no tiene ninguna dificultad, no tiene por qué tenerlo, mi esposa es sana, yo soy sano, ha tenido la... Pero existe un problema, o sea, a veces no hay que minimizar ese tipo de cosas, y muchas veces el nerviosismo y esas ganas de decir mi niño no tiene y no tiene por qué, es que se presentan tantas dificultades y puede acarrear daños severos a futuro. No sé si también podríamos hablar un poquito de esto. Por ejemplo, eso nosotros es como la vergüenza social. Sí. Y lastimosamente hay, pues no es que uno hable de las clases, pero lo que estabas diciendo ahorita, no, yo soy de una familia pues distinguida, yo no tengo absolutamente nada, mi señora es muy sana, pues, y creen que lo del lenguaje es una enfermedad. No, hubo una enfermedad, hubo algo, que una fiebre muy alta, puede que no haya sido de meningitis, pero el niño pasó por una fiebre y yo no me di cuenta y convulsionó. Y eso tuvo un daño neurológico leve, en fin. Entonces hay una negación de los padres, eso lo llamamos una negación por una vergüenza social, sí, ¿cierto? Total. Entonces, en esa negación el niño va perdiendo lastimosamente la posibilidad de igualarse a sus pares. Sí. ¿Por qué? Porque los padres no han querido aceptar que sus hijos tienen esa dificultad. Y otra cosa que sí me gustaría que tocáramos son los tabús también que existen en diversas religiones, porque es como se cree en alguien en específico y es como que no, mi niño se va a curar, mi niño... O sea, creo que estos riesgos de los que estamos hablando en este momento son demasiado importantes para el crecimiento y desarrollo de este ser, de este individuo. Entonces, o sea, de alguna manera se puede contribuir de manera directa para que este tipo de cosas no avancen, o sea, no gira en torno a lo que ellos son, sino que giran en torno a lo que es, a lo que el niño necesita, ¿cierto? Y creo que es supremamente importante ser conscientes y fuera de la cultura, fuera de creencias, fuera de la parte social, fuera de tantas cosas que nos rodean en el entorno, ser conscientes de las necesidades que tiene el niño, ¿cierto? Esa era mi interferencia. Ah, sí. Muy bien. Sí, hablemos entonces de los problemas que siguen en la parte postnatal, que continúan también dentro de ese esquema, porque hablábamos ahorita de lenguaje entre niños, que por ejemplo los niños en ese entorno, claro, entre niños están teniendo una conversación normal, pero no tienen un buen vocabulario. Sin embargo, en el caso de las niñas sí. Entonces, ¿qué otros problemas se deben de prevenir en la parte postnatal? Bueno, entonces sería, por ejemplo, no adivinarle. Ok. Pues el niño así escuche, ellos quieren algo o quieren un alimento y no son capaces de hacer, aunque sea una aproximación a la palabra, lo que decías ahorita. La mamá, hay una superprotección y los papás también, ¿cierto?
que no les permiten un desarrollo adecuado, tanto de manera lingüística como comportamental. Sí. Entonces, hacen cualquier ruido o pataleta y señalan. Entonces, acuden a esa señalización. Entonces, el niño no le va a ver la importancia de la parte de comunicación, de la apropiación lingüística, de nominar las cosas, Sí. ¿cierto? Y a medida que vaya nominando las cosas, él va haciendo hipótesis de cómo ir formando las oraciones. Entonces, ¿por qué? Y va a tener un retraso, lo que llamamos nosotros, que pueden ser funcionales, un retraso en el desarrollo del lenguaje. O sea, no tiene un componente neurológico, pero es tanta la sobreprotección de los padres o de la persona que está a cargo del niño que hace que ese comportamiento del adulto no redunde en beneficios para él. Bueno. Pero este tipo de situaciones se pueden corregir. Ya Sí, tienes claro, algo... claro que sí. Claro, Ok. ¿cómo hacer? No te entiendo. ¿Qué me estás señalando? No sé, es que aquí hay tantas cosas, puede que el niño desconozca el nombre. Entonces, mira, está el tarro de galletas, está el tarro de los chocolates, bueno, qué sé yo. Empezar a enumerar y a nombrar, a ver qué es lo que quiere, a ver si él, a través de la palabra o de la aproximación lingüística, me dice, yo quiero etas, supongamos. Sí. Entonces, cuando él me pronuncie algo, yo le corrijo. ¡Ah, las galletas! Entonces, para que él haga esa relación del signo, o sea, de la palabra y lo relacione con la cosa que significa y no estarle dando a pedir pues por una señalización o por una pataleta, porque eso ya no sería correcto en la parte de estimulación. Excelente. Doctora, algo que me parece muy importante y creo que entra dentro de esta brecha de la conversación es hablar de la diferencia que tiene el autismo con los problemas de lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo saber yo realmente que mi niño solamente tiene un problema de lenguaje y no va más allá? Bueno, en edades muy tempranas, hacia los 9 meses, niños sordos y como sean, ellos van a tener un juego vocálico, Sí. ¿cierto? El juego vocálico quiere decir el balbuceo. ¿Por qué? Porque el niño se está escuchando. Y aunque el sordo de pronto de nacimiento no se esté escuchando, él lo va a hacer, ¿cierto? Sí. Prácticamente, más o menos, a los 9 meses, ya, el sordo ya deja de balbucear. ¿Por qué? Porque no se está retroalimentando, no se está escuchando. Entonces, eso es un reconocimiento. Ve, mi niño no volvió a balbucear. Yo lo llamo y él no responde al nombre, ¿cierto? Sí. Entonces, eso también es un indicador. Sí. Entonces, ¿cómo saber la madre si el niño, sin tener un diagnóstico pues, de una persona, sí, será que mi niño es sordo? Bueno, no que el niño me vea, pero puedo coger una tapa, una lata, algo que haga bulla, sí, y sin que el niño me esté mirando, yo producir ¿cierto? Si el niño tiene asombro, entonces fue porque acabó de escuchar. Okay. El niño no responde a la palabra, pero responde a una fuente sonora, ¿cierto? Volteó a ver qué fue lo que sonó. Entonces mi niño no es sordo. Posiblemente no quiere comunicarse conmigo. Los niños autistas no tienen muy marcado el contacto visual. Sí. Entonces, al no tener mucho contacto visual, son ensimismados, ¿cierto? Ellos no quieren comunicarse. Sí. Y hay formas que uno los tiene que agendar, porque si no ellos entran en crisis, ¿cierto? Bueno, en cambio el niño sordo es todo lo contrario. Te mira el rostro porque él a través de la expresión, de la intensidad de la voz, aunque no lo esté escuchando, pero te ve la fuerza y te ve el enojo, dependiendo de la expresión facial y corporal, sí, entonces para él eso es un lenguaje. Entonces, mientras que el autista, el niño con autismo, a él no le llama la atención. Continúa. Sí, hay sonidos que lo irritan, ¿cierto? Otra cosa es que el sordo no tiene conductas estereotipadas, en cambio
el autista tiene el balanceo, el aleteo, ¿cierto? Que son conductas que no tienen un significado. Sí. Mientras que el sordo está buscando cómo señalarte, te coge, te lleva hasta el sitio, te dice que le muestres, en fin, bueno. Otro aspecto, el autista, es raro que un niño con autismo, pues, permita que vos invada ese espacio o esa proxemia que todos los seres humanos manejamos. No permiten, e incluso se limpian y se ponen agresivos. O sea, es de un comportamiento muy diferente. Mientras que el sordo antes es todo lo contrario, te mira, te toca porque tiene esa necesidad comunicativa. Ok, perfecto. Doctora, en el Signos Vitales tenemos un espacio también enfocado como a esas pequeñas definiciones que también le brindamos a nuestros televidentes para tener como más conocimientos en cuanto al tema. Entonces, vamos para el glosario médico televidentes. Esperamos que realmente toda esta información que estamos hablando acá de la etiología y los problemas que se brindan en la parte lingüística y en la parte auditiva realmente sí esté llegando a sus hogares. La meningitis es una infección bacteriana o vírica del tímpano. Se caracteriza por la aparición de ampollas y un dolor de oído inesperado y persistente. A veces puede provocar hipoacusia y fiebre. Además, no provoca pus ni líquido en el oído medio. La meningitis infecciosa generalmente se trata con antibióticos. Estos se pueden administrar por vía oral o como gotas en el oído. Además, se pueden recetar medicamentos para el dolor. Televidentes, esperamos que todos estos términos que también les brindamos por parte de este espacio de Signos Vitales realmente sean súper importantes para dar como más conocimiento en cuanto al tema entablado. Vamos a continuar entonces, doctora, con el tratamiento acerca de la etiología y bueno, acerca de la prevención también y el diagnóstico que hablábamos ahorita. Cuéntenos un poquito entonces acerca del tratamiento. Bueno, entonces ya identificamos, ya el niño fue evaluado por un profesional, por el pediatra, y le recomendó vaya a tal parte, en fin, o simplemente es una cuestión funcional. Sí. El niño no tiene absolutamente nada, no le ha dado nada, es un niño entre comillas normal, es funcional, pero yo lo voy a estimular porque lo estoy viendo muy disminuido en comparación con otros niños de la misma edad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, esa detección que yo hice como madre, ¿cierto? O como padre. Después, no adivinarle. Que requiere algo, no. Tratar de que él me diga qué es lo que quiere, que me pronuncie qué hacer, que, bueno. Lo que vos dijiste ahorita, no utilizar diminutivos, ¿cierto? Entonces, esto es la casita, el marranito, la gallinita, no. La gallina, en fin, bueno. Otra forma de que los padres le hablan incorrectamente a los niños con muy mala articulación para indicar de que los aman. Sí. Entonces, a ver, un pachito pues, entonces el niño crece con una inadecuada articulación de los fonemas. Bueno. Y el punto, doctora, quiero que también hablemos de esto, es que ya cuando el crecimiento y cuando ya ellos entran como tal en la parte escolar, se les complica. Ahorita precisamente lo conversábamos. Se les complica porque ellos están en un proceso de identidad, en ciertas etapas, en cierta edad ya empieza como, venga, listo. Es que mis compañeros me dicen que yo estoy hablando como muy suave, entonces, ¿qué problemas voy a tener o qué problemas tengo? ¿Realmente es verdad lo que ellos me dicen? Porque en estas edades, en estos momentos, la educación en familia es muy diferente y hay problemas que radican y que pueden dar a que el niño también sea como grosero
o hable de manera despectiva a otros compañeros sin medir las palabras porque están en un tiempo y en una etapa en la que no saben cuál es la influencia de sus palabras, ¿cierto? Sin embargo, es algo muy importante porque los niños crecen, entonces están mirando su identidad. Venga, es que mi papá y mi mamá me dicen que yo soy esto y mis compañeros me dicen que yo soy esto. ¿Realmente qué soy? Y es donde ya viene todo el problema de salud, porque fuera de lo que trata la etiología y de todo lo que hemos hablado en cuanto al lenguaje y la parte auditiva, también se resaltan detalles que también pueden dejar como ciertos traumas dentro de la persona, ¿cierto? Entonces, hablemos del tratamiento y también hablemosles a los televidentes acerca de la prevención y que, bueno, en las instituciones educativas también tengan como ese punto de comprensión y sean conscientes que en esta etapa de desarrollo hay que tener como mucho cuidado y hablarles bien a los niños en cuanto a la protección del habla y del cuidado también en la forma en la que se expresan con otros compañeros. Yo te decía ahorita que la mayoría en los puntos de atención de fonoaudiología o de educación especial, la mayoría de los que acuden son niños, Sí. los niños, los varoncitos. Y ya estábamos hablando de una cuestión pues cultural, una práctica cultural que los niños se mantienen más con sus pares, ¿cierto? Y a eso se le suma si los padres le hablan de una manera inadecuada a los niños, articulando incorrectamente el lenguaje. Sí. Entonces ese niño cuando va a contextos sociales más exigentes, en este caso la escuela, y que ya está grandecito, y fuera de eso por su género, se le exige más al hombre, al niño, Sí. socialmente que a la niña. Entonces, no es bueno que él tenga estas cuestiones, estas dificultades articulatorias. Entonces ya los compañeritos le van a hacer bullying. Claro. Y en ocasiones él habla como una niña, ¿cierto? Sí. Esto va deteriorando su autoestima, ya le va a dar dificultad para su autorreconocimiento, entonces le va a tener dificultad para hablar en espacios de mayor exigencia lingüística y por consiguiente va a tener un fracaso escolar muy marcado. Entonces, Claro. lo mejor es acudir rápidamente, hablarles perfectamente a los niños, no adivinarles. A veces también consideramos que porque es un niño, entonces yo le tengo que hablar escuetamente, ¿cierto? Sí. O sea, con palabras muy triviales. No, enseñémonos a hablar común y corriente, que el niño, de acuerdo a la intención, él se va a apropiar del significado. Y otra cosa muy importante, hablábamos también de los límites, está la sobreprotección, pero también está el maltrato verbal y el maltrato que se le da, que se le puede hacer a un niño de manera que pueda generar traumas. Por ejemplo, en familias, hay familias que existe como que, no, es que él tiene que aprender a defenderse. Entonces, palabras soeces, groserías, maltrato realmente, pero no, es el amor que se le demuestra al niño, porque es que el niño tiene que crecer y de esa manera se tiene que defender ante la gente, porque es que el mundo es muy cruel. Y yo creo que ese tipo de pensamientos también provocan que el niño no se desarrolle de manera adecuada en cuanto a la expresión, en cuanto al vocabulario, porque puede generar en él o timidez, o ser estar exageradamente a la defensiva, ¿cierto? Entonces es un problema o son problemas que se pueden prevenir. Correcto. Bueno, otra cosa, ¿cómo podemos estimular? Sí, excelente. Entonces, hasta los mismos juguetes, las mismas cosas que el niño o que la mamá cuenta con ellos en el hogar, no se necesitan cosas costosas ni suntuosas. Sí. Por ejemplo, que yo quiero que mi niño tenga más control cefálico y tiene 3 meses de nacido, entonces yo lo voy a colocar en una colchoneta o en la misma cama y lo voy a colocar boca abajo y le voy a provocar sonidos en diferentes lados de tal manera que él haga giros. Sí. Eso le va a ayudar a él para tener una buena y adecuada alimentación. Porque al tener más control de cabeza, ese niño va a tener más facilidad para poder ingerir sus alimentos, masticarlos, ¿cierto? Sí. Bueno, y así sucesivamente en cada etapa. También puedo utilizar estímulos visuales, como, por ejemplo, esos apuntadores Sí.
o con una linterna, ¿cierto? Es bueno los apuntadores porque no necesito apagar las luces y yo sí le puedo hacer movimientos de tal manera que haga giros completos, ¿cierto? Sí. No de 360 grados, pero sí de 180 o de 90 grados, que Hasta esto que la hace capacidad visual. Eso es correcto, a tener una coordinación visomotora, ¿cierto? A querer coger, porque si el niño está aprendiendo, ya está dando sus primeros pasitos, yo le puedo colocar ese puntero sin que él se dé cuenta que yo estoy manejando esa herramienta para que él trate de alcanzar. Eso va a mejorar sus movimientos corporales gruesos. Bueno, hay una cantidad de cosas. Y lo mismo también aprovechar todas las actividades para la vida diaria, el baño, la alimentación. Mira, te estoy echando el champú en la cabeza, tienes un cabello de color tal. Bueno, hablarle mientras estoy haciendo. Vamos a tomarnos la sopa, esta sopa la hice de legumbres, mira para que probes la alberja, la habichuela, en fin, o sea, que el niño esté constantemente estimulado mientras está recibiendo pues ¿qué? Está supliendo sus necesidades de alimentación, de aseo. No, y en más fin. que todo creo también que se le hace énfasis a los gustos, porque hoy en día se ve mucho que los niños no les gusta la legumbre, no les gustan los vegetales, le tienen como pavor a ese tipo de cosas. En cambio, la hamburguesa, porque la hamburguesa es muy rica y ven a la mamá del papá, ay, el sabor es rico, el sabor. Entonces también es como incentivar a que tengan una buena alimentación por medio del lenguaje. Por medio del lenguaje y por medio de la parte auditiva, que son tan esenciales para nosotros, para el crecimiento como tal del individuo. Claro. También podemos utilizar las órdenes sencillas, dependiendo de la edad. Sí. Órdenes sencillas con objeto presente. O si son más grandecitos, vaya Sebastián, tráigame, me hace el favor y me trae los zapatos rojos o los tenis blancos que están en tal y tal parte. Entonces al niño se va a apropiar del color, va a saber que sobre es diferente a debajo. Sí. Hay una cantidad de componentes que en la parte de comprensión del lenguaje él lo va a entender y van a ser niños que van a tener muchas habilidades para las matemáticas también, porque la lógica tiene un compromiso o es un factor muy importante para el manejo de las matemáticas ya en otras edades más avanzadas. Más avanzadas, sí. Ok. Por ejemplo, el celular es una herramienta en este momento muy importante. Yo no voy a poner a mi niño o al bebé a que mueva el celular, no, le voy a poner rondas, canciones. Las rondas es muy buena porque dame la mano, dame la otra, ¿cierto? Entonces se está hablando y se está haciendo la acción. Bueno, también puede hacer grabaciones. Entonces, para que el niño reconozca en esa grabación quién me está hablando. Por ejemplo, Sebastián, ¿sabes quién soy yo? Y eso sería una estimulación para un bebé, ¿cierto? Sí. Entonces, para que el niño diga mi papá o haga ese volteo o ese giro de cabeza. Bueno, hay cantidad de cosas que podemos hacer desde el hogar. Aunque doctora, en este momento sí me gustaría como aprovechar también el espacio para que hablemos especialmente de las rondas infantiles y del uso del celular, porque hablábamos ahorita de límites, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, ¿cierto? Y muchas veces lo que hacen en familia es como que no, vamos a poner las rondas en el televisor al niño, el niño pasa media hora, 1 hora, 2 horas pendiente del televisor y llega el niño también a tener como problemas visuales a temprana edad, a los 5 o 6 años, porque ya es pegado del televisor y también no sé si de pronto puede tener problemas en el cuello que le puedan afectar o problemas también de lenguaje. Porque en medio de las rondas infantiles también hay algunas que se les minimizan las cosas o no tienen buena pronunciación. Entonces también es invitar a los padres de familia para que diversifiquen. Las rondas infantiles son muy buenas y también permiten como la expresión corporal.
y la parte sensorial que usted ahorita nos conversaba y nos hablaba, pero también es bueno como que hacer énfasis en que los aparatos electrónicos, lo que es el celular, es de manera módica y el televisor también de una manera módica para que el niño interactúe también con otras cosas, para que interactúe, como usted nos decía ahorita, miremos el puntero, organicemos, hagamos un rompecabezas, hagamos una sopa de letras, cómo se identifican las cosas de acuerdo a cada etapa de crecimiento, ¿cierto? No sé si de pronto falta algo acerca del tratamiento que también que le puede dar o qué hacer en estos casos de lenguaje y la parte auditiva. Sí, ya ahora pues como para finalizar, antes de hablar de ciertas dificultades y ciertos nombres que son importantes, es como aprovechar todos los espacios, la invitación a aprovechar todos los espacios y todos los recursos que tenemos en el hogar, en el municipio. Me parece que culturalmente podemos hacer cantidad de cosas con nuestros niños y no, es esa la invitación, como tener, o sea, conocer la importancia de todo lo que contamos con ello en la casa, materiales, que no necesitamos mucho dinero para estimular. Es muy importante también hablar de esto porque muchas veces lo que hacen en familia es como que me limito porque no tengo el presupuesto suficiente para brindarle estas necesidades a mi niño, pero sí tengo una latica con unas piedritas para hacerle el sonido que la doctora nos decía ahorita. Entonces el punto es ser recursivos y brindarle como esas posibilidades a los niños para que tengan un buen lenguaje, para que tengan una buena expresión, para que se puedan comunicar de manera positiva, porque eso es demasiado importante. Y también queremos hablar de los términos que se componen dentro de la etiología, que muchas veces solamente lo definimos de una manera específica. Por ejemplo, la dislexia. ¿Qué es la dislexia como tal, doctora? Bueno, la dislexia, en la mayoría de los casos, una dislalia puede llevar a una dislexia. La dislexia es una dificultad en la percepción, sobre todo en la percepción visual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay niños que confunden la P con la Q, ¿cierto? O confunden la B con la D. Bueno, entonces eso sería una dislexia. Tienen problemas en espejo. Entonces, para leer, entonces, en vez de decir sol, entonces dicen los, porque ven todo en espejo. Bueno, ellos dicen incluso, pero hay una película muy linda, como de otro país, que dicen que las letras bailan, cómo las ven los niños con dislexia, y es así una dificultad más de tipo de percepción. No que tengan problemas en los ojos, no. En la percepción es una habilidad, una capacidad que hay que trabajarla desde edades muy tempranas, ¿cierto? Y no todos somos iguales, afortunadamente. Bueno, la disglosia, entonces, la dislexia es únicamente para la lectura o la escritura, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando de dislexia, es más de la lectura. Si estoy hablando de disgrafia, entonces el niño me va a escribir foto y me hace un 7 por una F, pues me cambia, entonces ya sería como una disgrafia. Bueno, aunque me estoy metiendo en temas que son más de educación especial, pero bueno. Una dislalia es la dificultad articulatoria, el niño no tiene absolutamente nada neurológico, nada orgánico, pero es muy funcional, pero habla muy mal, por lo que estábamos hablando ahorita. Una disartria es cuando un niño tuvo una dificultad neurológica, por ejemplo, la mayoría de los niños con parálisis cerebral quedaron con una disartria, o sea, tienen una dificultad neurológica que no les permite una adecuada articulación. Bueno, una disglosia ya es disglosia, glosia viene pues como de lengua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un niño con labio paladar hendido, mire todas esas cirugías por las que se ven ellos abocados. Entonces eso sería una disglosia, porque sus órganos fonoarticuladores no tienen las condiciones en coordinación, control y fuerza que le permitan hablar correctamente. Bueno, una discalculia es una dificultad para el cálculo, ya para las matemáticas. Entonces mira que pues a uno le dicen, estos términos están abolidos. Nosotros no decimos dislalia, decimos
tiene una dificultad articulatoria de origen funcional o un trastorno articulatorio. ¿Por qué? Porque, ay, mi hijo tiene una dislalia. Sí. Entonces se imaginan una enfermedad muy rara y resulta que es una cuestión funcional. Entonces, estos términos que son clínicos, que sí es bueno pues que las madres tengan como un conocimiento de eso, pero que no se utilizan mucho porque generan mucho pánico familiar. Total. Sí, sí, y más que todo que estamos en un país donde se pretende que sea un poco más coloquial, porque si se pone como tal los términos, es como, ¡ah! Mi hijo tiene esto, mi niña tiene esto, yo tengo esto, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? No, ya, o sea, somos en ese aspecto, creo que por cultura, somos exagerados y tomamos las cosas no siempre de la mejor manera, ¿cierto? Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Con mucho gusto, y por acá cada que me invite. Claro que sí, eso esperamos que también comparta con nosotros otros espacios, puede ser acá en Signos Vitales o en otros espacios de manera general. Muchísimas gracias por entregarnos estos conocimientos que son de manera importantísima para los televidentes y bueno, también para mí porque estoy acá en compañía de usted. Televidentes, esperamos realmente que hayan tenido como el conocimiento fresco y que hayan adquirido todo lo que la doctora nos comentó y nos dio, nos brindó, porque realmente es muy importante incluir la prevención y saber también de aquellos problemas de lenguaje y auditivos que se pueden presentar dentro de nuestros hogares. Así que bueno, manos a la obra, buscando soluciones, buscando formas de que nuestra salud esté bien. Muchísimas gracias, espero que sigan muy bien en sus hogares. Hasta una próxima.